y vamos a llegar aquí. Este es el punto donde empieza la coronaria. ¿Ok? Entonces vean. Ahí estoy utilizando material de contraste sobre la coronaria derecha, pero está fluida. Hasta aquí llega, está fluida. El paciente está infartado. Seguramente fumaba. Va a ser un infarto completo de la coronaria derecha. ¿Okay? Vean cómo no pasa el medio de contraste. Si ven cómo cuando he hecho el medio de contraste, eso que se mueve es el corazón latiendo. Pero ¿por qué están vivos y...? Porque no se protegido, a lo mejor se va a morir sola. Sí, o sea, ¿por qué esa explosión me va a causar la muerte? que muere una parte del corazón derecho, pero el corazón derecho no impacta tanto como el izquierdo. Probablemente se quede con una insuficiencia cardíaca, pero no se va a morir. O sea, sí puede morirse, pero es como 40% probable. Pero es porque hace un tema en una adulta paciente que llama meditativo, ¿no? Puedes hacer algo de colaterales, pero un infarto de este tamaño. Sí. No sé. Muere el tejido, no el paciente. ¿Con qué pueden ver eso? ¿Qué hacen para que se pueda ver con el catéter allá adentro? ¿Es con rayos X? Sí, son rayos. Ah, ok. Nada más que en vez de ser como una placa, que es como una foto, es como si fuera un video. Entonces, tú estás aventando rayos X de manera constante. Obviamente esto tiene mucho más radiación, pero pues, ¿Con ese ve cómo va yendo el catéter? sí, también. Entonces, miren cómo cuando avienta el material de contraste se pinta todo esto, pero aquí ya no se termina de pintar la C. ¿Sí ven cómo la C como así? Pero esta parte no se termina de pintar. Entonces, ¿qué le podemos hacer a un paciente que esté infartado? ¿Qué le hacemos? Sí, aquí se ve también. Este se ve un poquito mejor, ahí les va. A ver, guarden silencio. Ahí estoy aventando material de contraste en la arteria coronaria derecha. Y un poquito se me está saliendo hacia la aorta y es que se vaya hacia la circulación. Vean cómo se va hacia la circulación. ¿Ya vieron? ¿De regreso? Entonces estoy en la coronaria derecha, en el óseo coronario derecho. Entonces se llena aquí cuando aviento y cuando viene el siguiente latido se lo lleva. ¿Ok? Y aquí debería estar la coronaria, pero no se pinta completamente. Ahora, ¿qué le hacemos a un paciente que esté infartado? Ya sé que no es una clase de infarto, ni de cardio, ni nada. Pero. ¿Sí estás de cardio? No, bueno, de función, ¿qué creo? No, de cardiología. Pero, ¿qué le hacen? O sea, ¿qué han oído ustedes de que. Se le mete la boquita para... A ver. ¿Se le mete qué? El stent Ajá, muy bien. ¿Qué es eso? es una bombita que se produce poco a poco en la parte de la zona oscura. Okay. Le vamos a hacer una cosa que se llama una angioplastía coronaria. La angioplastía es, lo que hacen es, a través del catéter, le meten una guía. ¿Están de acuerdo que estaba fluido, no? Entonces, está fluido. Le meten una guía como un alambrito y entonces atraviesan el lugar donde estaba fluido. Y ahí atraviesan y meten un globito. Y el globo lo van inflando. Entonces lo van inflando hasta que se abre la arteria completamente. ¿Okay? Y luego después de eso le ponen un stent. Un stent es como un cilindro de acero para que no se vuelva a cerrar y se lo ponen adentro. ¿Okay? Para que no se vuelva a cerrar, porque si no le ponen nada es muy probable que se vuelva a cerrar. Entonces el stent se queda como rígido y ya evita que se vuelva a cerrar. ¿Okay? Vamos a ver esta cosa de aquí. Miren, esto es el catéter, hasta aquí llega el catéter. ¿Okay? Esta cosita de aquí es la guía. Vean cómo la guía llega hasta acá. ¿Sí vieron? Y en el centro de la guía tengo un globo. Ese globo está exactamente donde estaba la oclusión. Y ese globo lo voy a inflar y le voy a poner un stent. Ahora, una vez que inflo esto, ¿ustedes creen que ya pueda pasar el medio de contraste? Yo creo que sí. Sí. Ya se desinfartó el paciente. ¿Y como cuánto tiempo tardan en ponerle el...
de hacer esto, hay una cosa que se llama... Sí, dime. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que el paciente pierda la vida? Es que depende del tipo de infarto. O sea, mientras más proximal sea el infarto, pues más sentido vas a abarcar. No es lo mismo un infarto aquí que un infarto aquí. No es lo mismo un infarto en la coronaria derecha que en la descendente anterior. La DA tiene, DA se llama DA por descendente anterior. La DA tiene mucho más territorio de irrigación. Si tapa la DA es PROL. Ahora, hay pacientes que lo que pasa es que da la casualidad que tapa la coronaria derecha y afecta una parte del sistema de conducción, incluso una arritmia y se muere. Pero no porque se muera muchos tejidos, sino por casualidad. Entonces no te podría decir así como cuánto tiempo. Claro, mientras más tiempo pase, la probabilidad de que empeore es mayor. Sí. No, dicen más o menos como en las primeras, no sé, 12 horas es cuando todavía funciona la mayor parte del tratamiento. Hay otras formas de destruir el coágulo de aquí, el trombo, que se llaman trombolíticos, que es un medicamento. En vez de meter un catéter, le doy un medicamento para romper esto. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ya lo verán en cardiología. Solamente les quería como poner eso. ¿Okay? Sí. ¿Qué es, ¿Cuáles de los factores son que hace que la arteria se cierre? O bueno, es un coágulo, es un trombo. ¿Nada más? Sí, o sea, lo que pasa es que cuando tienen la placa calcificada o no calcificada, tiene una placa que es colesterol, inflamación, y esa placa se rompe. Y cuando se rompe, se empieza a echar a andar la cascada de coagulación. Y cuando se echa a andar la cascada de coagulación, se empiezan a agregar y a adherir plaquetas ahí y se forma un trombo y se ocluye. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fractura? ¿De dónde? No, es otra cosa. Es otra cosa. Se da un coágulo, pero en las venas profundas de las piernas. Es diferente. Se llama una trombosis venosa profunda. El bypass es la otra opción. ¿Okay? Hay tres formas. Cuando tienes un infarto, no es una clase de cardio, pero cuando tienes un infarto, tienes que reperfundir al paciente. ¿Entienden reperfundir? No le está llegando la perfusión, hay que reperfundirlo de una u otra forma. ¿Okay? La que más se usa, la que más se utiliza ahorita, la que más se debería utilizar es esta, es la mejor. ¿Okay? Hay otra que es el trombolítico, es un medicamento, se lo das por la vena y entonces destruye el coágulo, el trombo que está aquí y entonces ya se reperfunde. De todas maneras hay que ponerle el stent después, pero si de todas maneras vas a poner el stent, mejor lo haces de una vez. Ahora, hay veces que no hay una sala o no hay una persona que esté encargada de hacer esto, entonces no hay otra más que poner el medicamento. ¿Sí? Pero esta es la mejor. La otra opción es un bypass. ¿Entienden qué es un bypass? Un bypass es un puente. Imagínense que está fluido aquí. Entonces yo lo que agarro es agarro una arteria y me salto esta parte. Es un bypass. Y de aquí para acá, pues la arteria en teoría ya está bien. Solamente aquí es donde está fluida. ¿Sí entienden eso? Ahora, ¿cómo se hace el bypass? ¿El bypass cómo lo hace? El bypass es una cirugía. Es una cirugía de corazón abierto, dura como 8 horas. ¿Sí? Hay que agarrar una arteria de otro lado o una vena de otro lado y ponérsela aquí para saltarla. ¿Sí? Y tienes que abrirle todas al paciente, romperle el esternón, romperle las costillas. Es una cirugía de corazón abierta, requiere de anestesia, requiere de muchas otras cosas. Hay veces que no queda de otra más que hacer el bypass y hay ciertas indicaciones para hacerlo. ¿Okay? Pero esto ha sustituido mucho porque es menos invasivo. Sigue siendo invasivo porque hay que meter un catéter al paciente. Pero ¿qué prefieren? Que te metan un catéter por la femoral y que te tardes a lo mejor una hora y media el procedimiento o una cirugía de corazón abierto de 8 horas. ¿Sí quedó clara la diferencia? O sea, sí existe el bypass y sí sigue funcionando. Y hay ciertas indicaciones donde no queda de otra. Pero la que más se utiliza hoy en día es la angioplastia coronaria. Pero lo van a ver en cardio. ¿Ya vieron cómo se abre? Y esta es una geografía de lo que vimos esta es una geografía cerebral. ¿Okay? Aquí estamos aventando material de contraste sobre la circulación anterior, sobre las carótidas. Va por las carótidas, se va hacia las arterias cerebrales. Esto que está aquí
es una malformación arteriovenosa. Ahorita se las voy a poner para que vean. Esto que está aquí es una malformación arteriovenosa. ¿Okay? Es como un conglomerado de arterias y venas. Y esto obviamente puede sangrar. Si sangra, pues hay hemorragia y hay que operar a ese paciente o hacerle algo para quitarse. ¿Y qué otra? Esta es una angiografía. Esta está perfecta, esta no están ocluidas. Esta es la coronaria izquierda. Y la otra era la coronaria derecha, es el mismo paciente que tiene infarto, pero ahora es la coronaria izquierda. Y la coronaria izquierda está perfectamente limpia. ¿Okay? Tenemos la descendente anterior y la circunferencia. ¿Okay? No, esa no. ¿Sí ven? La descendente anterior. La descendente anterior es esta, perdón. Y la circunferencia es esta que rodea para atrás. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Okay. Sí. ¿Cuál es la arteria que se ocluye más seguido? O sea, entre comillas, no seguido. Yo creo que todas igual. Lo que pasa es que la descendencia anterior es la que más problemas da. O sea, es la que más clínica da. O sea, hay veces que puedes tener un infarto en otras cosas. Pero la descendencia anterior yo creo que es la que más problemas da. Pero ¿cuál se incluye más frecuente? No creo que haya una predisposición. Bueno, entonces, ¿seguimos con la clase de ciclo cardíaco? Sí. Esta ya seguro les va a gustar más. ¿Quieren hablar de la ventana? Se está grabando la cámara, Bueno, seguimos. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un conjunto de fenómenos, así se define el ciclo cardíaco, como los fenómenos eléctricos, mecánicos, hemorreológicos y acústicos a lo largo de un latido cardíaco. Ya sé que no entendieron nada, ahorita les voy a explicar cada uno. ¿Okay? Entonces son los fenómenos eléctricos, mecánicos, hemorreológicos, acústicos a lo largo de un latido. ¿Okay? Cuando hablamos de ciclo cardíaco, ¿por qué se llama así? Porque empieza, termina y vuelve a empezar. ¿Okay? Ahora, el ciclo todo el tiempo está andando. Entonces, no hay un inicio y un fin. Yo lo puedo agarrar donde sea, ¿están de acuerdo? O sea, arbitrariamente puedo decir aquí empieza y aquí termina y aquí vuelve a empezar. Pero no hay nada que lo define como tal, es un ciclo. ¿Okay? Entonces, ¿qué está antes? ¿La sístole o la diástole? Depende del punto de vista. Exactamente. No se puede definir. O sea, si yo digo que la sístole va primero, va a la diástole, pero luego va otra sístole y luego va otra diástole, y ¿sí me explico? Es cíclico. ¿Okay? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de un paciente normal? ¿Cuál es la frecuencia normal? La frecuencia cardíaca normal de un paciente. Esta es la tensión arterial. Cuando les pregunte cuál es una cosa normal, siempre tienen que contestar un rango. Porque tú me dices 60 y tienes 59 o 61, ¿no es normal? No, siempre es un rango. ¿Okay? Y eso sí, hay cosas que no son tan exactas, pero hay cosas que sí están bien definidas como la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de un paciente en reposo normal? 60 a 100. 60 a 100. Eso se los voy a preguntar millones de veces y se lo tienen que saber de memoria. ¿Sí? Menos de 60, ¿cómo se llama? Bradicardia. Y más de 100, taquicardia. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a suponer que tenemos 60 latidos por minuto, ¿no? Es normal, ¿de acuerdo? Yo estoy sentado, estoy viendo la tele y mi corazón va a 60 latidos por minuto. ¿Cuánto dura cada latido? Un segundo, ¿están de acuerdo? Más o menos cada latido dura como un segundo. Si tenemos 60 latidos en un minuto y tenemos 60 segundos en un minuto, pues cada latido dura un segundo aproximadamente. Si sube la frecuencia cardíaca, ¿qué le va a pasar a la duración del latido? Va a disminuir.
¿Okay? Si yo tengo 120 latidos por minuto porque estoy corriendo, ¿cuánto me dura medio segundo cada latido? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué es más largo? ¿La sístole o la diástole? ¿Qué dijimos? La diástole. ¿En qué porcentaje? 2 tercios, ¿no? La diástole dura 2 tercios y la sístole dura 1 tercio. ¿Se acuerdan que así calculábamos la presión arterial media? Muy bien. Ahora, son fenómenos psíquicos y vamos a ver esto. Dijimos que eran los fenómenos eléctricos, mecánicos o relógicos. Los fenómenos eléctricos, que es la clase que vamos a ver, pero que vamos a ver el lunes, que es cómo se despolariza el corazón, ¿okay? Cómo se inicia la despolarización del corazón. Esos son los fenómenos eléctricos. Y los fenómenos eléctricos desencadenan ¿qué? Fenómenos mecánicos. ¿Y cuál sería el fenómeno mecánico del corazón? La contracción del músculo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo del corazón? ¿Para qué nos sirve? Para bombear sangre, ¿okay? Para mover la sangre. Y eso se va a llamar hemorreológico o hemodinámico, como quieran, porque es el movimiento de la sangre, hemodinámico, ¿okay? O hemorreológico, ¿okay? Es el movimiento de la sangre, que es para lo que nos sirve el corazón. El corazón es una bomba, sirve para mover sangre, pero no la puedo mover de la nada. Para moverla, ¿qué tengo que hacer primero? Contraerme. Pero para contraerme, ¿qué tengo que hacer primero? Despolarizarme, ¿okay? Entonces primero se despolariza, luego se contrae y luego sale la sangre. ¿Están de acuerdo? Ahora, hay otros fenómenos acústicos, que es el cierre de las válvulas y otros fenómenos que principalmente generan la turbulencia. ¿Se acuerdan cuando vimos turbulencia y flujo labiral? Se puede generar fenómenos acústicos. ¿Y qué es lo que va a dar los fenómenos acústicos? El movimiento de la sangre. Entonces siempre va en este orden. Es una secuencia causal, ¿entienden la secuencia causal? Una cosa causa la otra y esta causa la que sigue y esta causa la que sigue. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué es lo primero que se desencadena? La despolarización. Luego la contracción. Luego el movimiento de la sangre y luego los sonidos que voy a escuchar en el estetoscopio. ¿Okay? Bueno, ya vimos, ya todos saben hacia dónde va el flujo, ¿no? Ni de propio. Del ventrículo izquierdo sale hacia la circulación sistémica por la aorta y regresa por las venas cavas ¿a dónde? La aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y regresa por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Aquí está. ¿Ok? Ahora, les voy a hacer una pregunta. Se quedan como todos dulces. Así que tienen que... No, me queda uno. Es una paleta de corazón. Entonces... Bueno, ahí les va. ¿Qué vamos? Ah, sí, la pregunta. ¿Qué es lo que determina la dirección del flujo? Sí. El impulso de la sangre en las válvulas. Exacto, las válvulas. Paleta de corazón. Las válvulas. O sea, parece muy lógico, pero es súper importante este concepto. El corazón es una bomba. El corazón avienta sangre hacia afuera del corazón. Pero ¿qué es lo que determina que la aviente hacia las arterias y no de regreso hacia las venas? ¿El ventrículo hacia dónde avienta la sangre? ¿Hacia la aurícula o hacia la aorta? Hacia la aorta. ¿Y por qué no se va hacia la aurícula? Por las válvulas. ¿Okay? Entonces, lo que determina el flujo, la dirección del flujo, son las 4 válvulas cardíacas. Lo que determina la intensidad del flujo es qué tan fuerte se contrae el corazón, ¿okay? Y la resistencia y todo lo que digamos. Pero lo que le da la dirección a ese flujo son las válvulas. Se llaman válvulas porque es unidireccional. O sea, deja pasar el flujo en una dirección, pero no lo deja pasar en otra. Si en este momento yo llegara a un marciano y moviera girara 180 grados las 4 válvulas del corazón, ¿qué pasaría? Invertiría completamente la dirección del flujo y el corazón seguiría bombeando igual, ¿eh? O sea, el corazón no determina la dirección del flujo. Lo que lo determina son 4 pequeñas estructuras valvulares que hacen que la sangre vaya en un sentido y no vaya en otro. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿ustedes creen que sean importantes las válvulas? Sí. Las válvulas son importantes y van a jugar un papel importante en la fisiología y también en la patología. ¿Okay? Si falla una de estas estructuras, ¿creen que tenga algún problema? Sí. Las válvulas se abren y se cierran.
Si no se abre por completo, puede tener problemas. Y si no se cierra por completo, puede tener problemas. Algunas pueden desencadenar los ojos. Sí. ¿La teoría de contracción que determinaba la fuerza? La contracción determina, sí, la fuerza, las presiones, etc. Pero la dirección del flujo la determinan las válvulas. ¿Okay? Entonces tenemos dos tipos de válvulas. Las válvulas aurículo-ventriculares, que están entre la aurícula y el ventrículo, que ¿cuáles son? Mitral y tricúspide, ¿no? O tricúspide, como quieran llamarlo. La mitral tiene dos válvulas y la tricúspide tiene. Okay. Una cosa importante. En español, a todo el aparato, ¿cómo le vamos a llamar? Válvula. Y a cada una de estas son válvulas. ¿Ok? Ahora, así se llama en español. En inglés se llama un poquito diferente y a veces nos confundimos. ¿Cómo se llama todo el aparato? Es válvula. ¿Y cómo se llaman estas cosas? Se llaman cúspides, también pueden decirlo, pero se llaman leaflets. ¿Ok? Leaflets. Como una hojita. Entonces, cuando hablamos de valva, en español es esto, pero valve es toda la válvula. Entonces, nada más para que cuando lean en inglés sepan qué es cada cosa. Entonces, fíjense, estas son las válvulas auriculoventriculares. Esta es la estructura de las válvulas. Tienen músculos y tienen cuerdas tendinosas, etc. ¿Okay? Miren las estructuras, estas, ¿cómo se llaman estas válvulas? Semilunares o sigmoideas. ¿Okay? Entonces, si les digo semilunares o sigmoideas, pues van a ser estas. ¿Vale? Las aurículoventriculares o AB, aurículoventricular, son estas. ¿Okay? Esta es la aórtica y la pulmonar y esta es la mitral y tricúspide. ¿Estamos? Ok. Bueno, vamos a avanzar. Lo que les decía, desde que se forma el corazón en la embriogénesis hasta que nos morimos, el corazón va a estar latiendo constantemente. ¿Sí? Nunca va a dejar de latir para descansar. Imagínense contraer un músculo constantemente desde que se forma hasta que nos morimos. O sea, como un cañón. Entonces, el corazón tiene que descansar entre cada latido. ¿Okay? Tiene que recuperar su energía entre cada latido. Entonces, ahí les va. Los fenómenos eléctricos los vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Que es lo que da la despolarización y eso. ¿Okay? Ahorita vamos a enfocarnos en los fenómenos mecánicos y en los fenómenos hemorrológicos. Entonces, los fenómenos mecánicos, vamos a ver. ¿Okay? Los fenómenos mecánicos son coordinados. ¿Okay? ¿Qué se contrae primero, la aurícula o el ventrículo? Otra vez, depende, ¿no? Puedes decir, ¿ok? Vamos a decir que es poquito antes la aurícula y después el ventrículo. Pero acuérdense que es un síndrome, ¿ok? O sea, se contrae la aurícula y el ventrículo y luego otra vez la aurícula y otra vez el ventrículo. Depende de dónde me ponga, puedo decir cuál es antes y cuál es después. Ahora, lo que es muy importante es que nunca se van a contraer al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí sabían eso, ¿no? Sí. Las aurículas y los ventrículos están de manera coordinada. Nunca se contraen al mismo tiempo. Imagínense que esta es la aurícula y este es el ventrículo. La aurícula se contrae y llena el ventrículo. ¿Okay? Y luego, ¿qué pasa? Se contrae el ventrículo y se afloja la aurícula. ¿Okay? Luego, se relaja el ventrículo y otra vez se llena. Se relaja y se contrae. Se relaja y la aurícula. Se relaja, ventrículo. Se relaja, aurícula. ¿Okay? Nunca voy a poder tener los dos al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si se contrajeran los dos al mismo tiempo? No podría mover la sangre, porque si la aurícula se la avienta al ventrículo y el ventrículo se está oponiendo a que se la aviente, pues no va a poder tener ese flujo de sangre. Entonces es muy importante que haya ese movimiento coordinado. Entonces, vamos. Si yo les digo, ¿hay algún momento del ciclo cardíaco donde la aurícula y el ventrículo se contraigan al mismo tiempo? No. ¿Hay algún momento del ciclo cardíaco donde los dos estén relajados? Sí. Muy importante. Nunca se pueden contraer al mismo tiempo, pero sí pueden estar relajados al mismo tiempo. O sea, no es un fenómeno, no es así uno y luego el otro, uno y luego el otro. Es uno se relaja, otro se relaja, otro se relaja. ¿Sí queda claro? Sí puede haber un momento donde los dos estén relajados. Ese momento es donde el corazón descansa, donde recupera la energía y le da tiempo a la sangre de acomodarse. La estoy empujando y espero a que se termine de acomodar. ¿Okay? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Este es un esquema del ciclo cardíaco.
cardíaco, el corazón derecho y el corazón izquierdo, fíjense como lo blanco es donde ninguno de los dos está contrayendo. ¿Okay? Luego, aquí se contrae la aurícula. Después, ¿quién se contrae? El ventrículo, pero la aurícula ya terminó de contraerse antes. ¿Okay? Y luego toda esta parte blanca, ¿qué pasa? Están los dos relajados. ¿Okay? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Hay algún momento en el que las dos aurículas se contraigan al mismo tiempo? Sí. Ahora sí pasa. Las dos aurículas y los dos ventrículos se contraen al mismo tiempo. Sí. Mira, aquí está la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Nunca es 100% al mismo tiempo, pero más o menos coincide. O sea, empieza primero la derecha, pero la aurícula izquierda más o menos está al mismo tiempo. Y el ventrículo también, o sea, está más o menos al mismo tiempo. Estas pequeñas variaciones las vamos a ir viendo porque se dan. Ahora, un poquito sobre la histología, ya llevan lo mismo, ¿no? Vimos que se describe como células apantalonadas. ¿Por qué? Porque tienen como ramificaciones y parecen como un pantalón, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Y tiene una cosa que se llama discos intercalares, que son uniones GAP. ¿Para qué dijimos que servían las uniones GAP? Para transmitir el impulso eléctrico. Entonces, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ¿ustedes creen que el corazón tenga que tener contracción de todo el ventrículo más o menos de forma uniforme? Sí. Imagínense que se estuviera contrayendo una parte del corazón y la otra no, y luego otra. No sería eficiente para expulsar la sangre. ¿Están de acuerdo? Tienen que contraerse de forma organizada. ¿Okay? Y para que todas las células estén de acuerdo y digan, ahorita tienen que estar conectadas a través de un cable. ¿Eso qué tipo de sinapsis es? Eléctrica, ¿no? Entonces, esa comunicación eléctrica entre las células es muy rápida. Entonces se pueden comunicar las células entre unas y otras y generar una contracción sostenida, o una contracción uniforme. ¿Okay? Ahora, son células mononucleadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un sinsitio. ¿Saben qué es un sinsitio? Sí, cuando están fusionadas las células. Aunque están comunicadas por uniones GAP, las membranas no están fusionadas unas con otras. ¿En dónde sí están fusionadas las células? ¿En qué músculos? En el esquelético. ¿Okay? Ahí tenemos muchos núcleos. Bueno, el corazón, fíjense cómo les dije que el ventrículo izquierdo era 3 veces el grosor del ventrículo derecho. ¿Sí lo ven? Miren el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Ahora, el septum, aunque está entre el izquierdo y el derecho, funcionalmente se parece más al ventrículo izquierdo. ¿Sí ven? Cómo toma la forma del izquierdo y no del derecho, y el grosor del izquierdo y no del derecho. Entonces, el septum va a jugar un papel más importante en el izquierdo que en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es como una media luna. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se contrae el corazón? El corazón se contrae de dos maneras. Una hacia el centro, o sea, de la periferia hacia el centro, así, de la periferia hacia el centro, de la periferia hacia el centro, pero también se va a contraer ¿cómo? De la punta hacia la base, para sacar la sangre completamente. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Ahora, este es el esquema más importante de Clark. ¿Ok? Seguramente ya lo han visto en los libros. Este se lo tienen que saber así, con los ojos cerrados. Lo vamos a ver millones de veces, millones. En el laboratorio, en las prácticas, en las clases, en todos lados. Y en el examen, en el semestre pasado, de este esquema salieron, no sé, 10 preguntas o algo así. Entonces, es muy importante. Pero además no es tan complicado, es muy lógico. Es muy lógico. Vamos a ver primero qué es lo que estamos viendo. ¿Ok? Y vamos a ir cada parte del ciclo cardíaco, poco a poco. Entonces, lo que estamos viendo aquí arriba son las presiones. ¿Ok? Estas líneas rojas y las líneas punteadas son las presiones de las diferentes cámaras. La línea azul es el volumen del ventrículo. ¿Ok? Acuérdense que presión y volumen no es lo mismo. A veces van de la mano, pero no es lo mismo. ¿Ok? Esta línea de aquí, ¿qué es? El electrocardiograma, los impulsos eléctricos del corazón. Lo vamos a ver
más a detalle la próxima clase. ¿Ok? ¿Qué onda representa qué cosa y por qué? ¿Ok? Y la de hasta abajo, ¿qué es? Los fenómenos acústicos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los fenómenos eléctricos, mecánicos, hemorreológicos y acústicos, todo en una sola gráfica. ¿Okay? Lo más importante es que sepan qué está sucediendo en el ciclo cardíaco y cómo se relaciona. ¿Por qué? Porque de aquí salen un buen de preguntas del examen. Por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes ondas del pulso de la aurícula se relacionan con las ondas del electrocardiograma? Entonces tienen que saber que esta corresponde con esta y por qué. ¿Sí me explico? O el segundo ruido cardíaco, ¿con qué parte se relaciona arriba? ¿Sí quedó claro? Exacto. Y por ejemplo, yo te puedo decir, durante el segundo ciclo cardíaco, ¿cómo son las presiones en la aurícula? O durante el segundo ruido cardíaco, ¿qué está sucediendo con las presiones dentro del ventrículo? Cosas de ese estilo. ¿Okay? Entonces tienes que saber que durante el segundo las presiones están disminuyendo. Todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué? No tienen que entenderlo en este momento. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Nada más quiero que queden más o menos cómo son las preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Vamos a empezar con la parte de arriba. ¿Okay? En la parte de arriba vamos a tener tres cavidades. La cavidad de la aorta, que es esta de aquí. Esto vamos a nada más a ver el lado izquierdo del corazón. Al ratito lo comparamos con el lado derecho, pero vamos nada más para simplificar el lado izquierdo. Entonces aquí está la aorta. ¿Ok? Estas son las presiones de la aorta durante el ciclo cardíaco. Lo rojo, ¿qué va a ser? El ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y la línea punteada de aquí, ¿qué va a ser? La aurícula izquierda. ¿Ok? ¿Les quedó claro? La línea punteada de arriba es la aorta, la línea punteada de abajo es la aurícula y la línea roja es el ventrículo. ¿Ok? Ahora, ¿alguien se sabe? Es que no sé si leyeron para este curso, pero ¿alguien se sabe las? Ahorita vamos a estar regresando a la otra gráfica, no sé. ¿Alguien se sabe las fases del ciclo cardíaco? Ahí están. Bueno, el ciclo cardíaco se divide en sístole y diástole. ¿Están de acuerdo? Sístole y diástole. ¿Okay? Y la sístole tiene unas partes y la diástole tiene otras partes. ¿Sale? Entonces, ¿han oído hablar de la contracción isovolumétrica, la expulsión rápida, la expulsión lenta, la relación isovolumétrica y todas esas cosas? Sí. Bueno, vamos a ir paso por paso en cada uno. ¿Ok? Entonces, la sístole tiene la contracción isovolumétrica, expulsión rápida, expulsión lenta. La relajación isovolumétrica es un poquito complicada porque algunos lo toman como parte de la sístole y algunos como parte de la diástole, entonces jamás se los van a preguntar. Si les preguntan a qué fase pertenece la relajación isovolumétrica, dicen depende, a veces a la sístole, a veces a la diástole, no importa. Pero las que sí son de la sístole es contracción, expulsión rápida y expulsión lenta. Y las que son de la diástole es el llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la contracción isovolumétrica. Tenemos las válvulas cardíacas. La válvula aórtica divide al ventrículo de la aorta. ¿Están de acuerdo? Y la válvula mitral divide a la aurícula del ventrículo. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo tengo el ventrículo está completamente lleno. ¿Okay? El volumen del ventrículo está muy alto. Voy a empezar en este punto. ¿Okay? Aquí voy a empezar y voy a continuar mi ciclo para allá. Acuérdense que como es un ciclo, da igual donde empiece. Yo arbitrariamente voy a empezar aquí porque es lo más fácil de entender. El ventrículo ya terminó la diástole. Está lleno el ventrículo. Se va a empezar a contraer apenas. ¿Ok? Entonces, en el momento que se empieza a contraer, ¿cómo tiene que estar la válvula mitral? Cerrada, ¿por qué? Porque no quiero que la sangre se regrese a la aurícula, quiero que se quede ahí. ¿Y hacia dónde la quiero expulsar? Hacia la aorta. Ahora, entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Se cierra quién? La válvula auriculoventricular, que en este caso es la mitral. ¿Están de acuerdo? Se cierra. Y cuando se cierra esta válvula, ¿qué va a pasar?
voy a tener el primer ruido cardíaco. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces, se contrae, se empieza a contraer apenas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las presiones en la diástole del ventrículo? Cero. Entonces tengo una presión muy cercana a cero cuando me estoy empezando a contraer. ¿Ok? ¿Cuáles son las presiones en la diástole de la aorta? 80. ¿Puedo abrir la válvula aórtica en ese momento? No. Tengo que contraerme un ratito y pasar de 80 milímetros de mercurio para que se pueda abrir. Cuando llego a 80 y paso arriba de 80, ¿qué pasa? Se abre la válvula aórtica. Se abre la válvula aórtica. ¿Ok? Pero hay un momento entre que se cierra esta y se abre la otra. ¿Cómo están las válvulas del corazón aquí, en este periodo pequeño? Cerradas. Las 4 válvulas del corazón están cerradas en ese momento. ¿Okay? No puede haber un momento en donde todas estén abiertas, pero sí puede haber un momento donde todas estén cerradas. Y este periodo, muy pequeño pero muy importante, se llama contracción isovolumétrica. ¿Cuál es, no? Él es de aquí a acá, es de aquí a acá. Contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama eso? Porque me estoy contrayendo, estoy cambiando el volumen. No, por eso se llama isovolumétrica. El volumen no se está modificando. ¿Sí? Todas las válvulas del corazón izquierdo. El derecho es lo mismo. O sea, está sucediendo al mismo tiempo igual, pero del otro lado. Entonces, en la contracción isovolumétrica, las válvulas del corazón se encuentran cerradas. ¿Y el volumen se modifica? No. Vean cómo el volumen no cambia. ¿Sí ven cómo es una línea horizontal? El volumen del ventrículo no cambia. O sea, ya está completamente lleno y todavía no se ha empezado a vaciar. Porque no ha podido abrir la válvula aórtica. Cuando la presión es suficiente para llegar a 80, entonces se abre la válvula aórtica y ahora ¿qué pasa? Sale la sangre. ¿Y cómo se llama ese periodo? De eyección. Se llama periodo de eyección o periodo de expulsión. ¿Okay? Y cuando empieza a salir la sangre se llama periodo de expulsión rápida o eyección rápida. Vamos a ver. Entonces, este periodo de aquí se llama contracción isovolumétrica. ¿Con qué inicia? Con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Okay? Ahí inicia la contracción isovolumétrica. Ahora, ¿quién lo determina? La activación eléctrica de los ventrículos, que es el complejo QRS. El complejo QRS es este del electro. Es la despolarización de los ventrículos. ¿Okay? Lo vamos a ver en la próxima clase, pero la despolarización de los ventrículos va a estar dada por el QRS. Y viene la despolarización, y después de la despolarización, ¿qué viene? La contracción. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el fenómeno eléctrico? El complejo QRS, este de aquí. ¿Cuál es el fenómeno mecánico? La contracción isovolumétrica. ¿Sí quedó claro? Una pregunta. Sí. En la contracción isovolumétrica, ahí ya empieza la contracción un poquito, ¿no? No, mucho. Mucho. Ahí nada más. O sea, es la suficiente presión para abrirlo. va de 0 hasta 80. Sube muchísimo, muy rápido. Cuando acaba es cuando se abre. Cuando se abre esta válvula termina la contracción isovolumétrica. ¿Okay? Entonces, ¿hay movimiento de sangre en ese momento? No. Las 4 válvulas están cerradas, no hay movimiento de sangre. ¿Ok? Pero ¿qué sí va a incrementar muy fuerte? La presión dentro del ventrículo va a incrementar mucho. ¿Y cuándo va a terminar la contracción isovolumétrica? Cuando esa presión sobrepase la presión de la aorta y entonces la pueda abrir. ¿Ok? El siguiente periodo. Lo mismo. Todas las válvulas cardíacas están cerradas en este momento. Súper importante. ¿Okay? Entonces les pregunto, ¿en qué parte del ciclo cardíaco están cerradas las 4 válvulas? Contracción isovolumétrica. ¿Cuál es el complejo del electrocardiograma que está en la contracción isovolumétrica? ¿Cuál es el ruido cardíaco que está en la contracción isovolumétrica? El primer ruido cardíaco. ¿Okay? ¿Con qué empieza la contracción isovolumétrica? Con el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Con qué termina? Con la apertura de la válvula aórtica. ¿Okay? Ahí va un poquito, ¿no? Entonces, contracción isovolumétrica es la primera fase de la sístole. Arbitrariamente, ya dijimos que da igual cuál es primero, ¿no?
se encuentran cerradas todas las válvulas. Hay un gran incremento de presión. Y lo más importante, el volumen no cambia. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Se lo estoy diciendo como 4 veces para que se lo quede grabado. Ahora, esto es muy importante. ¿Quién tiene más presión en este momento? ¿La aurícula o el ventrículo? El ventrículo. El ventrículo va a tener más presión que la aurícula. Por eso está cerrada, ¿qué? La válvula mitral. Pero ¿quién tiene más presión? ¿La aorta o el ventrículo? La aorta. ¿Ok? Entonces la aorta tiene más presión que el ventrículo y el ventrículo tiene más presión que la aurícula. Y por lo tanto están cerradas, ¿quiénes? Las 4 válvulas cardíacas. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente fase. La siguiente fase es una fase de expulsión rápida. Se va a abrir la válvula y va a empezar a salir mucho sangre. Si yo tengo una válvula, imagínense que es como una puerta. ¿Ok? ¿Han visto qué pasa cuando en las películas abren una puerta en un avión cuando está arriba? Se sale todo el aire, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo es la presión del avión con respecto a lo de afuera? Mayor. ¿Okay? Ya dijimos que mientras más altos estemos en la atmósfera, menos presión. Entonces no podríamos vivir ahí. Entonces tenemos que agarrar presión abajo y nos la llevamos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hace que la presión sea diferente? Que esté cerrada. Cuando yo abro una puerta, cuando yo abro una válvula, ¿qué le pasa a las presiones? Se igualan o tienden a igualarse. Entonces, cuando están abiertas las válvulas, las presiones entre las dos cavidades se igualan. Esto es un concepto muy importante. Entonces, cuando se abre la válvula aórtica, ¿qué le pasa a la presión de la aorta con respecto al ventrículo? Se igualan. Fíjense cómo en todo este periodo expulsivo, prácticamente es la misma presión la aorta y el ventrículo. Porque no hay una puerta, está abierta la puerta. Entonces las presiones del ventrículo son la misma que la aorta. Por eso si les digo, ¿cuál es la presión sistólica del ventrículo? La misma de la aorta, que es 120. Si les digo, ¿cuál es la presión diastólica del ventrículo? 0. ¿Y de la aorta? ¿Y por qué no comparten presiones ahí? Porque la válvula aórtica está cerrada. ¿Sí? Si está abierta, se comparte. Si está cerrada, no se comparte. Entonces fíjense cómo en todo el periodo expulsivo se van a compartir presiones. Y este se llama el periodo expulsión rápida, que es cuando empieza a subir. ¿Okay? Es cuando sale la mayor cantidad de sangre. Se inicia con la apertura de las válvulas sigmoideas o semilunares, justo cuando la presión del ventrículo es mayor que la presión diastólica de la aorta. ¿Ok? Y la presión del ventrículo sigue subiendo. O sea, fíjense cómo el corazón se sigue contrayendo. O sea, aquí ya lo abrió, pero sigue subiendo, todavía sigue más. ¿Y a quién se lleva de corbata? A la presión de la aorta. Suben juntos, ¿ya vieron? ¿Sí ven cómo suben juntos? Ok. Ok. ¿Y qué le pasa ahora al volumen? La presión del ventrículo sigue subiendo, pero ¿qué le pasa al volumen? Ya se empezó a vaciar el ventrículo. Miren cómo aquí el ventrículo no se modificaba. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué pasa con esto? Durante la fase de eyección, ¿qué le pasa a esto? Pierde el volumen empieza a disminuir. ¿Están de acuerdo? Pero, sí. ¿Por qué no pierde volumen de manera proporcional a la presión? La presión sigue subiendo. O sea, es conforme la vez O sea, pero ¿por qué no? A ver, por favor. O sea, aumenta mucho la presión. ¿Por qué no pierde? Bueno, no sé si pierde mucho. Sí, es que sí. Bueno, ahí va. Continuamos, por favor. Ya vamos a probar. Entonces, la fase de expulsión rápida. ¿En dónde empieza? Cuando se abre ¿quién? La válvula sigmoideas, que es la aorta y la pulmonar. ¿Ok? ¿Qué le pasa al volumen de los ventrículos? Se están vaciando. ¿Ok? La presión sube, pero el volumen baja, porque está expulsando la sangre hacia la aorta. ¿Ok? Y las presiones entre las grandes arterias y los ventrículos se comparten. Porque ¿cómo está la válvula? Abierta. Ahora viene el periodo de expulsión lenta. El periodo de expulsión lenta, aquí está mal la flechita, debería ser de aquí, o sea, la expulsión se divide, la rápida para aquí y la lenta para acá. Sigue expulsando sangre, pero ya no tan rápido como antes, porque el corazón ya está como en las últimas de su contracción. O sea, se está terminando de contraer y sigue expulsando sangre, pero ya no tan fuerte, ya no tan rápido.
¿ok? Se llama la contracción lenta. Y es cuando la velocidad con la que expulsa la sangre empieza a disminuir. O sea, sigue expulsando sangre, pero ya no tanta. Es como cuando cierra un poquito la llave de agua. O sea, sigue saliendo agua, pero ya no tanta. ¿Están de acuerdo? O sea, no es que la sangre ya no salga o se regrese. Nada más ya no sale tanta. El volumen en el ventrículo, ¿qué pasa? Sigue disminuyendo, se sigue vaciando el ventrículo. Ya no tan rápido. O sea, primero cayó muy rápido y luego ya no tanto, pero sigue cayendo. ¿Ok? ¿Y qué le pasa a la presión del ventrículo? Llega a subir hasta un punto y luego ya empieza a disminuir. ¿Y qué le pasa a la presión de la aorta? Que también empieza a disminuir al mismo tiempo que el ventrículo. ¿Ok? ¿Y en qué momento termina la fase de expulsión lenta? Cuando se cierra la válvula, ¿cuál? La aórtica, exactamente. Entonces, la expulsión lenta inicia con las válvulas sigmoideas, permanecen abiertas, ¿no? El flujo de salida de los ventrículos disminuye. Sigue habiendo flujo de salida, pero ahora es menor. ¿Ok? Y las presiones de la aorta y el ventrículo descienden de manera conjunta entre los ventrículos y los grandes arterias como la aorta y la pulmonar. Entonces, vamos a ver, la expulsión lenta es esta de aquí a acá. ¿Okay? Las presiones empiezan a disminuir. Si empiezan a disminuir las presiones, ¿qué le va a pasar a la válvula aórtica? Se va a cerrar. Y entonces se va a cerrar y las presiones en el ventrículo, ¿qué le van a pasar? Van a caer hasta cero. Pero como ya está cerrada, ya no van a compartir presiones. ¿Ok? La presión de la aorta en la diástole es muy diferente a la presión del ventrículo. ¿Están de acuerdo? ¿Pero por qué no se cerró en 80? No, se cierra mucho más arriba de 80. Porque esto tiene que bajar al final de la diástole es 80. Si cerrara en 80, aquí tendrías como 60. O sea, las presiones en la diástole va bajando conforme va avanzando la diástole. O sea, a 80 se abre, pero digo, se abre, pero se tiene que cerrar arriba para que luego se vuelva a abrir en 80. ¿Sí quedó claro? O sea, si esta la cerraras en 80, entonces tendrías todavía más disminución para acá. Ahora, fíjense esto. Tenemos ya, esta válvula se cerró como en 100 más o menos. ¿Ok? Entonces, la presión de la aorta es mayor que el ventrículo. ¿Están de acuerdo? En esta parte de aquí. Esta fase que viene se llama relajación isovolumétrica. Y es similar a la contracción isovolumétrica, pero de regreso, cuando ya el ventrículo está rebajando. ¿Cómo están las válvulas cardíacas en esta fase? Cerradas. Las 4 válvulas están cerradas. La aórtica ya se cerró. Pero, ¿cómo está la mitral? También cerrada. ¿Por qué? Porque las presiones en la aurícula son muy pocas y en el ventrículo todavía están muy altas. ¿Ok? Entonces tiene que caer todavía mucho más para que se pueda abrir la válvula mitral. Entonces se relaja, pero ¿qué pasa con el volumen? ¿Se modifica? No, es la relajación isovolumétrica, el volumen no se modifica. ¿Cómo es el volumen en la relajación isovolumétrica? Constante, no se modifica. ¿El volumen en ese momento es de cero? No, el volumen, el ventrículo nunca se queda sin nada de volumen, siempre se queda con un poquito de volumen. O sea, nunca puede expulsar todo la sangre, se queda con como 50 mililitros. Pero es que en esta vida de Okay. La presión en la aorta es mayor que la presión del ventrículo, pero la presión del ventrículo es mayor que la presión del aurículo. O sea, la mayor es la aorta, luego sigue el ventrículo y luego sigue el aurículo. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, a ver, pongan atención, por favor. Relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica dijimos que no sabíamos si iba a ser de la sístole o de la diástole, ahorita les explico por qué. Pero inicia con el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Okay? El volumen intraventricular no cambia durante esta fase, no se modifica absolutamente nada. Y las presiones arteriales siguen disminuyendo. Las presiones arteriales siguen disminuyendo. O sea, estas siguen disminuyendo para acá. Y las presiones del ventrículo disminuyen. Y aquí hay una pequeña onda. Esta onda se llama onda dícrota o nodo dícroto. ¿Okay? Dícroto. Aquí está.
dícroto. ¿Alguien sabe por qué se forma eso? ¿Por qué sube la presión de la Ajá, sube la presión de la aorta un instante. Es porque la sangre tiende a regresar un poco ¿A dónde? como si fuera hacia el corazón, Pero entonces bajaría la presión. pero como se cierra la válvula, Ándale, por ahí va. ya no pasa, entonces regresa. Cuando tiende a regresar la sangre, pongan atención, cuando va regresando la sangre hacia el ventrículo, ¿qué le pasa a la válvula aórtica? Se cierra. Y cuando la sangre cae, ¿qué pasa? Rebota. Cuando rebota, se forma esta onda dícrota o no dícrota. Y ese momento, cuando la sangre choca contra la válvula aórtica, es cuando mejor se perfunde ¿quién? Las coronarias. ¿Okay? Entonces, en esta onda dícrota es cuando mayor perfusión de las coronarias. Exactamente, y el segundo ruido, que aquí está, coincide con el cierre de la válvula. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un poquito sobre cuándo suceden los ruidos. Yo creo que la próxima clase, porque ya me va a acabar. El ruido era porque se cerraba la válvula. Ahorita vamos a ver como 3 diapositivas. Pero sí, otra vez, en la relajación isovolumétrica, todas las válvulas del corazón están como cerradas. ¿Ok? Entonces, en la relajación isovolumétrica, algunos dicen que es la primera parte de la diástole, otros dicen que es la última de la sístole. ¿Por qué? Porque necesito energía para relajar el músculo. Sí, claro que sí, necesitas ATP para relajar el músculo. Ya lo vieron con el polo, ¿no? O sea, para relajar, para liberar la cabeza, necesitas ATP para liberar la cabeza. ¿Están de acuerdo? Para relajar el músculo requiere ATP. ¿Okay? Entonces, es una fase que aunque ya algunos dicen que pertenece a la diástole porque ya se está relajando, otros dicen que pertenece a la sístole porque es metabólicamente activo. ¿Sí queda claro? O sea, no está el corazón descansando, está activamente relajando. ¿Sí? Entonces, por eso no se puede decir que pertenece a la sístole o a la diástole. ¿Cómo están las válvulas cardíacas? Cerradas. Hay un gran descenso de la presión. ¿Se acuerdan del gran descenso de la presión? Miren cómo baja la presión muy rápida. ¿El volumen cómo está? Igual, no se modifica. El volumen no cambia. Ahora, la presión de la aorta es mayor que la del ventrículo y la del ventrículo mayor que la del aurículo. Ahora, ya acabamos con la sístole, vamos con la diástole. ¿En dónde empieza la diástole? La diástole empieza cuando se abre la válvula aurículo-ventricular. En este caso, ¿cuál es? La mitral. ¿Okay? Si se abre la válvula mitral, ¿qué cavidades comparten presiones ahora? La aurícula y el ventrículo. Fíjense cómo durante toda la diástole que está abierta la válvula, las presiones se comparten. Es súper importante. Siempre también es pregunta de examen. O sea, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se comparten las presiones entre aurícula y ventrículo? En la diástole. En todas las fases de la diástole. ¿Okay? ¿En qué momento se comparten presiones entre el ventrículo y la aorta? En la sístole, específicamente en el periodo de eyección. ¿Sí quedó claro? En la contracción isovolumétrica nunca se comparten las presiones porque las válvulas están cerradas. Ahora, fíjense cómo toda esta parte se comparten las presiones. ¿Ok? Entonces, el llenado ventricular rápido. Se llama llenado rápido porque es cuando se llena ¿quién? El ventrículo. ¿Okay? Se empieza a llenar. Miren cómo el volumen empieza a subir. ¿Okay? ¿Cómo estaba la válvula mitral durante toda la sístole? Cerrada. Y a la aurícula le empezó a llegar sangre ¿de dónde? De las venas pulmonares, ¿no? Entonces la aurícula se empezó a acumular de sangre y de sangre y la válvula mitral estaba cerrada. Y de un momento a otro la abro. ¿Qué le va a pasar a toda la sangre que estaba en la aurícula? Se va a ir muy rápido hacia el ventrículo y se llama llenado rápido. ¿La aurícula se va a contraer ahí? No, solamente es un vaciado, un llenado pasivo. ¿Okay? Solamente la aurícula estaba muy llena y cuando abres la válvula se vacía hacia el ventrículo. Pero la aurícula todavía no se ha contraído. ¿Okay? Viene el llenado rápido. ¿Okay? El llenado rápido se abren las válvulas auriculoventriculares. La sangre que se acumuló en las aurículas durante toda la sístole ahora se vacía al ventrículo. ¿Ok?
y es la fase del ciclo cardíaco que más contribuye al llenado ventricular. ¿Sí quedó claro? O sea, el llenado ventricular es como de 130 mililitros y de esos 130, como 100 se dan en esta fase, en la de llenado rápido. Y es la fase donde se produce el tercer sonido, que no me voy a meter en eso hasta ratito. Y luego, ¿qué fase viene después del llenado rápido? Llenado lento. ¿Qué otra manera se llama? Diástasis. El llenado lento o diástasis. ¿Okay? Es un periodo como que de mucha relajación. No hay nada. O sea, como de mucho descanso. Ni la aurícula se contrae, ni el ventrículo se contrae, ni se está llenando ninguna cavidad. El volumen más o menos se mantiene igual, las presiones no cambian. Es como de descanso. ¿Okay? La diástasis, por eso se llama diástasis. ¿Okay? La diástasis sube la presión y sube el volumen, pero poquito, no mucho. El ventrículo se está terminando de llenar. ¿Okay? Las presiones en la aorta siguen descendiendo conforme pasa la diástole. ¿Okay? ¿Cuál es la última fase de la diástole? Bueno, antes de eso. En el llenado lento, las válvulas permanecen abiertas, la sangre cae directamente de las venas al ventrículo. Como está abierta la válvula, cuando llega de las venas, ¿hacia dónde se va? Al ventrículo directamente. Se sigue llenando el ventrículo, pero solo de lo que está llegando a las venas. Lo que hace que esa válvula se abra son los músculos que tiene. ¿O qué hace? La diferencia de presiones entre una cavidad y otra. O sea, si hay más presión de un lado que de otro, se va a abrir. Si hay más presión de regreso, se va a separar. ¿Ok? Y luego tenemos la última fase de la ¿cómo se llama? De la diástole, que es la contracción auricular. Ahora sí se va a contraer la aurícula. Hay gente, en el Garrison, por ejemplo, le llaman sístole auricular. A mí me confunde mucho, prefiero llamarle contracción auricular, porque es parte de la diástole. ¿Okay? Entonces, eso mete mucho ruido. Llámenle contracción auricular, no sístole auricular. Bueno, si no se confunden, lo pueden llamar como quieran, pero mejor llámenle contracción auricular. Y ahora sí, las aurículas se contraen. Entonces, fíjense cómo se estaba llenando el ventrículo, llenando, y cuando se contrae la aurícula, ¿qué pasa? Se llena un poquito más, ¿no? Como 20%, 30% más, no mucho más, pero sí, como que se termina de llenar. ¿Ok? Y fíjense cómo las presiones de la aurícula y del ventrículo suben un poquito porque es cuando se contrae la aurícula. ¿Sí queda claro? Y cuando termina esta fase, ¿qué pasa? Ya el ventrículo ya está completamente lleno. ¿Y ahora qué va a pasar? Va a empezar a contraerse el ventrículo y empieza otra vez el ciclo cardíaco. ¿Y esta qué periodo es? Contracción isovolumétrica, que fue la primera que vimos. Espérame un segundito. La contracción auricular contribuye de 30 a 40% del llenado ventricular. ¿Okay? Y durante ese periodo se genera el cuarto ruido cardíaco, que lo vamos a ver después. Y esta fase se pierde la fibrilación auricular. ¿Saben qué es la fibrilación auricular? Cuando no se contraen bien las aurículas. No se contraen bien las aurículas. Lo vamos a ver en las próximas clases. Yo creo que ahí le dejamos. Seguimos el lunes. Yo creo que ya vimos suficiente para que lo vean en el laboratorio. ¿Tenían preguntas? ¿Le apagan la cámara?